El Gorosei. ¿Usuarios de Akuma no Mi o demonios de verdad? Esa es la pregunta que nos llevamos haciendo desde que se transformaron tras el ataque de Sabo, y el revolucionario comparó esa situación con el infierno. Luego, cuando Saturno hizo su entrada en Egghead, la pregunta volvió a surgir con mucha fuerza. Entonces, ¿son usuarios o son demonios? Vamos a resolver el misterio. Empecemos por lo que sabemos del Gorosei. Si siguen la misma tónica que el resto de nobles mundiales, lo que más o menos se puede entrever porque tienen nombres y apellidos y el apelativo de santos, deberían de ser humanos descendientes de aquellos 20 reyes del siglo vacío. O bueno, quizás no sean sus descendientes, sino que ellos fuesen los reyes de hace 800 años, porque parecen llevar vivos desde hace siglos al tener tanto conocimiento del mundo. Nika y los Di se les llama las 5 estrellas ancianas, por algo será, y no han cambiado su apariencia en al menos 38 años, ya que vimos a Saturno en God Valley con el mismo aspecto de señor mayor que hoy en día, y en una de las portadas del pasado de Vegapunk salen exactamente igual. Ahí pasa algo raro. Lo mismo sucede con los carteles que indican el nombre del monstruo, que solo pone el nombre y no un nombre de Akuma no Mi, tal y como llevamos viendo tantas veces al presentarnos el poder de un personaje. Con el Gorosei no hay esa parte indicando que se trata de una fruta, pero tras ver a Saturno y Nojuro, es innegable que sus poderes se asemejan a frutas Zoan despertadas por esas nubes a su espalda, y que tienen una forma humana, una forma animal y una forma híbrida, aspecto típico de las frutas Zoan. Otro aspecto del Gorosei en estas nuevas formas son esos ojos que tanto han llamado la atención. Desconozco la razón de ello, pero recuerdo muchísimo a estos otros. ¿Los identificáis? Son los ojos de Luffy con la cuarta marcha. Una marcha con la que ya empezaba a tener esa nube sobre los hombros. Y además tiene esas espirales sobre su cuerpo muy parecidas a las que tiene Saturno sobre las patas. Sanji menciona que Saturno ya no es tan humano como antes cuando lo vio con su forma animal. Y lo mismo se podría decir de las bestias carcelarias de Impel Down, también conocidas como los guardianes demoníacos. Sí, ya sabéis, minotauros, minorrinoceros, minocebra, minokoala y minochihuahua. Ellos casi que eran más animales que humanos. Al igual que se han referido al Gorosei como monstruos en Egghead tras ver sus transformaciones, a las bestias carcelarias, que recuerdo que eran usuarios de Zoan despertadas, también las llamaban monstruos constantemente durante el arco de Impel Down. Lo mismo pasaba con Robin en su pasado en Nohara, que era llamada monstruo por tener los poderes de la Hana Hana no Mi, y también tenemos el Monster Point. Chopper, con el Monster Point, se vuelve un ser gigante, igual que le ocurre al Gorosei, y al principio perdía el control, no siendo consciente de lo que hacía. Quedaos con esto porque será muy importante para luego. Más tarde, tras el time skip, terminó dominando esta forma y al menos ahora ya mantiene la conciencia mientras la usa. Para acabar con el Monster Point antes del time skip se necesitaba anular la fruta, como pasó en el lobby al tirar a Chopper al mar. Es decir, esa forma monstruosa fue cosa de la Akuma no Mi de Chopper. Para conseguir esta forma, y las otras antes del time skip, Chopper hace uso de las Rumble Balls, una medicina que crea ondas e interrumpe las frecuencias emitidas por la fruta del demonio. Al tomar 3 Rumble Balls, se producía lo que podía considerar una sobrecarga del control de las Akuma no Mi, dejando a la vista una naturaleza monstruosa que acabará con todo a su paso. Ahora solo necesita una Rumble Ball, una prueba de que está mejorando con el uso de su fruta. Aunque Chopper no es el único que ha alterado su forma Zoan mediante una droga, pues Black Maria tomó una droga desconocida que modificó su forma híbrida para tener patas de araña y torso de mujer. Esto es posible porque la fruta del diablo tiene una parte científica estrechamente relacionada con el factor linaje. Vegapunk sacó el factor linaje de Kaido para crear la fruta artificial que más tarde comería Momonosuke. Judge modificó el factor linaje o la genética de sus hijos y ahora estos tienen poderes especiales y cejas rizadas, igual que las Akuma no Mi. Incluso Oda ha llegado a relacionar a Sanji con las frutas en un SBS. Y Trafalgar Law dijo que las frutas artificiales son una aplicación del factor linaje. Por si fuera poco, tenemos a Kurohige, la única persona que ha podido comer más de una Akuma no Mi. Y Marco, el médico de los piratas de Shirohige que estuvo sanando a Teach durante décadas, lo asoció a que tenía un cuerpo extraño,
y Saturno comentó que el linaje de Teach es especial. Vamos, que eso es cosa del factor linaje de Barba Negra. Esa parte más científica de las Akuma no Mi está explicada, pero todavía hay aspectos que la ciencia no es capaz de explicar, como el hecho de que cuando un usuario muere, la fruta se reencarna en otra fruta más cercana. Si no fuese nada místico, ¿cómo es posible que se reencarnen? Cuando nos explicaron este ciclo de la vida de las Akuma no Mi, se ve como un alma sale del cuerpo del usuario muerto, y dicha alma es dibujada como una espiral con alas. Y, como ya sabréis, las espirales están relacionadas con las frutas del diablo. Ese es el demonio o el alma de la Akuma no Mi que va a reencarnarse en otra fruta cercana. Seguramente esta parte mística de la fruta del diablo fuese el origen de las leyendas que hemos oído durante toda la serie. Shanks dijo que oyó que las Akuma no Mi son la reencarnación del demonio. La leyenda o creencia más común dice que tienen demonios de verdad que pasan a vivir al cuerpo del usuario. Es interesante que no se haya descartado nunca que hubieran demonios. Lo que los científicos de Grand Line descartaron es ese rumor de que si un usuario se acerca a una Akuma no Mi, el demonio de la fruta saltaría y lucharía con el que vive en el usuario, haciendo explotar su cuerpo. Esto solo pasa si comes dos de ellas. Siguiendo con los avances científicos con respecto a las Akuma no Mi, nos encontramos con que han conseguido que las armas y otros objetos inanimados puedan comer una fruta y obtener vida propia. Esto lo hemos visto en Lasso, el bazooka de Lazón del perro de Mr. Four, y en Fangfrid, la espada de Spandam que tiene el azón del elefante. Cuando lo vio, Usopp dijo que es imposible, no es como si las frutas tuvieran mente propia. Esto solo se explica si las frutas efectivamente tuviesen un alma o un demonio dentro de ellas. Lo mismo ocurre con la transmisión de los poderes. Oda ya ha tenido que explicar en varias ocasiones en los SBS que solo obtiene los poderes el primero que muerde y come un pedazo de la Akuma no Mi. Luego solamente es una fruta con mal sabor. En el spin-off de Ace lo vemos claramente. Allí, más que Deuce y Ace se repartieron la Mera Mera no Mi para comerla, y como Ace fue el primero en comer un trozo, fue él quien se convirtió en el usuario de la Logia del Fuego. Vamos, que realmente no se puede negar que exista un demonio en cada fruta que pasa el usuario y altera su ADN o factor linaje, produciéndole mutaciones y otorgándole poderes sobrehumanos. Tampoco sería la primera vez en la cultura pop que haya mutantes con superpoderes. Ahí están los X-Men, unas personas con habilidades tales como el magnetismo, cambiar de apariencia, crear hielo, etc. Las alteraciones leves en el ADN, que vuelvo a decir que en One Piece se le llama factor linaje, producen mutaciones, pero si lo alteras demasiado, como por ejemplo comiendo una segunda Akuma no Mi, el cuerpo no lo aguanta y se tiende a la muerte celular, lo que más o menos nos han dicho en One Piece. La avaricia rompe el saco, excepto para alguien con un cuerpo extraño y un linaje especial. Ahora quiero hablar de espirales, pues todas las Akuma no Mi tienen espirales y es un rasgo característico de todas ellas, al menos de las frutas normales, porque las frutas artificiales como las Smiles o la que se comió Momonosuke tienen patrones circulares en vez de espirales. ¿Por qué las espirales son tan importantes? ¿Qué nos pueden decir de las Akuma no Mi? Bueno, para ello veamos el significado que se les da en el mundo real. En la cultura japonesa, los motivos en forma de espiral guardan varios simbolismos. Se les asocia las fuerzas de la naturaleza como remolinos o tifones, pero también representan ciclos, transformación, continuidad y la infinita naturaleza de la existencia. El hombre primitivo solía dibujar espirales en sus pinturas rupestres como una representación del ciclo de nacimiento, la muerte y la reencarnación. No es extraño que esa forma sea tan importante, pues la encontramos continuamente en la naturaleza, como la espiral de doble hélice del ADN, volviendo a relacionar el ADN con las Akuma no Mi a través de las espirales, o en las galaxias, que tienen forma de espiral, y no creo que haga falta que recuerde el nombre de las armas ancestrales, del Gorosei y al dios del sol. Algo que no tiene forma de espiral pero que es importante y ayuda mucho son esos dos botoncitos que tienen abajo que ponen suscribirse y like. Si picas en ellos quizás salga animado una espiral. ¿Por qué no pruebas a ver? La espiral celta es uno de los símbolos más antiguos que existen en la cultura celta, y para ellos representaba el concepto de crecimiento, fuerza vital, expansión,
inmortalidad del espíritu y reencarnación. Vuelvo a recalcar, inmortalidad del espíritu y reencarnación. De acuerdo con el volumen 4 de Rhapsody of Tale, la personalidad y expresiones de las bestias carcelares de Impel Down se debe al despertar de sus respectivas frutas del diablo tipo Zoan, donde la naturaleza de dichas frutas sobrepasa al usuario y le convierte en un monstruo sin mente, igual que le pasaba a Chopper al principio con el Monster Point, y más tarde a Frankie en Panhazard cuando Law puso su mente en el cuerpo del reno. Eso es porque el usuario ha obtenido o forzado el despertar de la fruta sin llegar a controlarla por completo primero. Cuando el usuario la controla a la perfección y se hace uno con la fruta, manteniendo su personalidad tras el despertar, obtiene una nueva habilidad para modificar el entorno, en el caso de las Paramecia, o en el caso de la Zoan, una nueva forma caracterizada por el pelo en forma de llamas y humo sobre sus hombros, como hemos visto que tienen Rob Lucci, Luffy o el Gorosei. Algo que podemos dar por hecho porque cuadra un poco con el siglo vacío es que Nika murió o desapareció y ahora hay una fruta suya. Una fruta que Luffy ha dominado al completo porque es Nika reencarnado. Luffy dominó el espíritu de Nika, o el espíritu se dejó dominar por ese chico con sombrero de paja. Los Sandians tenían la creencia de que las almas de sus ancestros al morir iban a parar a los árboles. ¿Y si las almas de esos demonios o de los primeros usuarios fueron a parar a frutas? Así dejarían de ser demonios o Akuma y pasarían a ser las frutas del diablo o Akuma no Mi. Por algo se llama despertar ese power-up. El demonio de la Akuma no Mi ha despertado y o toma el control del cuerpo del usuario o le otorga mayores poderes. Eso es lo que ocurre con el Gorosei. Se ha dicho que son inmortales, que no les afectan los daños, se regeneran y llevan con la misma apariencia desde Goda sabe cuándo. Tienen los poderes de frutas Zoan tipo mitológicas con su forma humana, su forma animal y su forma híbrida. Son invocados mediante un círculo de invocación, igual que los demonios. Está claro que ellos 5 son los usuarios primigenios de los poderes del Gyuki, el Itsumade, el Hoki, el Bakutsu y el gusano de arena, y, como no han muerto, sus espíritus no se han reencarnado en una fruta cercana para que un nuevo usuario obtenga esos mismos poderes. Ese es su secreto, por eso no les pusieron el cartel con el nombre de una Akuma no Mi, sino con el nombre del monstruo en sí mismo. One Piece está en su recta final, y vamos a descubrir cosas del siglo vacío muy a saco, y el Gorosei son una de las claves para descubrir esos secretos. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.